Bueno, buenos días para todas y todos los colegas docentes, estudiantes que nos acompañan en esta segunda jornada del segundo Congreso Internacional de Pensamiento Educativo, Educación en Contexto. Eh, Como ustedes saben, el día de ayer iniciamos este proceso, este diálogo, esta construcción colectiva de saberes y en el día de hoy vamos a seguir con nuestra segunda jornada. No sin antes, quisiera agradecer muchísimo la labor que ha hecho el Comité Académico Organizador. Son ellos y ellas quienes han posibilitado que este proceso se dé en el ámbito de un encuentro de saberes durante este periodo acá en la Universidad de La Salle. Eh, Voy a permitirme nombrarlos, especialmente a este comité organizador, el comité, digamos, honorario, pues ya sabemos, estuvo a cargo de nuestro hermano rector, el hermano Nicky Murcia, nuestro hermano vicerrector, el hermano Cristian James Díaz, y el decano de la Facultad de Educación, el doctor Guillermo Londoño. Adicionalmente, digamos que hay un equipo muy grande de gestión académica, un equipo importante en el proceso de evaluación de ponencias que estuvo a cargo de ese proceso previo que tenemos y, por supuesto, el comité académico organizador en cabeza del profesor Jairo Alberto Galindo, en cabeza del profesor Libardo Pérez, el profesor Carlos Valerio Echavarría, del profesor Javier Polanía, de la profesora Carol Ramírez, de la profesora Marta Rojas, quienes de alguna manera son los responsables de todo este proceso en el marco del Congreso. Vamos a recordar rápidamente el proceso de trabajo del día de ayer. Como ustedes se enteraron, iniciamos nuestra jornada hacia la 1 de la tarde con unas palabras de bienvenida, de apertura desde las autoridades académicas de la universidad. Posteriormente tuvimos una conferencia muy interesante del profesor Emilio Tenfi Fanfari, quien estuvo haciendo una disertación sobre los escenarios de política educativa en la pospandemia. Hacia las 3:30 de la tarde, pues empezamos nuestro evento en relación con las mesas simultáneas de discusión. Luego tuvimos un panel muy interesante sobre evaluación diagnóstica de estrategias de escritura en estudiantes de doctorado en educación y sociedad, que es nuestro doctorado acá en la Facultad de Educación y la Universidad de La Salle en educación. Posteriormente se desarrolló un conversatorio, el conversatorio número 1, que de alguna manera convocó a distintos profesionales, especialmente egresados de los posgrados y pregrados de la Facultad de Educación, en esa mirada que toda institución educativa siempre tiene que hacer, y es qué opinan sus egresados sobre los procesos que estamos viviendo en el ámbito de la educación. Luego cerramos con el segundo momento de las mesas de discusión. Allí pues muchos de ustedes asistieron y tuvieron la oportunidad de conocer los avances en investigación, los productos ya que han cerrado en investigación, los diferentes ponentes, y eso digamos que nos llevó ya bien entrada la noche acá en Colombia al cierre de nuestra primera jornada. Ese fue el ejercicio que de alguna manera desarrollamos. Para hoy tenemos también una nutrida programación muy interesante. Inicialmente, pues vamos a tener una conferencia que será la que vamos a iniciar en contados minutos, denominada Iniciativas de la Enseñanza de la Escritura Académica a nivel de posgrados, 2 propuestas desde un enfoque dialógico. Aquí nos acompañarán la doctora Guadalupe Álvarez y la doctora Laura Colombo. Ya en breves minutos vamos a dar más detalles de lo que va a ser este encuentro. Una vez terminemos esta conferencia, pues vamos a tener un breve receso, un espacio de preguntas, un breve receso, y hacia las 10 de la mañana seguiremos con el momento 3 de la socialización de ponencias. Vamos a tener 5 mesas simultáneas que nos suman 20 ponencias allí en el proceso de discusión. Posteriormente vamos a tener un taller sobre equidad de género, construyendo el camino,
Este taller pues recoge un poco la experiencia de la Fundación Laudes Infantis y el Observatorio de Políticas Públicas, Sociales y Educativas del Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle. También se va a desarrollar otro taller denominado La educación frente a los contextos locales y globales, complejidades e incertidumbres. Eso será, digamos, en esta primera parte de la mañana y cerraremos hacia el mediodía con una conferencia también muy importante, muy pertinente, digamos, para nuestra realidad, y es la educación rural imaginada, itinerarios políticos y de política pública en escenarios específicos. Esta conferencia estará a cargo de la doctora Carol Ramírez de la Universidad de La Salle. Allí tendríamos un espacio de receso para el almuerzo y retomamos la actividad a las 2 de la tarde con un panel, el segundo panel que nos convoca en este escenario de trabajo, denominado Las voces de la investigación en los pregrados en lengua. Estudiantes de último semestre de las licenciaturas en lengua de la Universidad de La Salle y la Universidad Javeriana nos compartirán sus experiencias, nos compartirán esos saberes construidos en el proceso de formación en este panel muy importante y referido específicamente al tema de la investigación. Posteriormente, vamos a tener el momento 4 en el proceso de socialización de ponencias. Vamos a tener allí 2 mesas simultáneas, cada una con 5 ponencias, y fruto de, digamos, de este cierre vamos a tener un pequeño receso hacia las 3:30 de la tarde para retomar a las 3:45 una conferencia también muy importante, muy llamativa y denominada de los aprendizajes invisibles a los recursos impalpables. Esta conferencia estará a cargo de la doctora Daisy Velázquez, también de la Universidad de La Salle. Tendremos un espacio de preguntas, posteriormente un receso y seguiremos con el segundo conversatorio hacia las 5 de la tarde, denominado La didáctica en la investigación, la docencia y la educación en contexto. Este conversatorio tiene unos actores también muy importantes en sus diálogos, que son los profesores de los posgrados en didáctica y docencia de la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle. Luego iremos a un panel importante que se ha denominado Tejiendo Encuentros en la formación de grupos de estudio en la educación superior. Allí nos acompañarán los colegas Bruno Dos Santos, Joaquín, Daniela Viviana Betancur Valencia, Philip Enrique Santos Peisoto, Claudia Lemos Bobbio y Launda Regane Suárez Cito. Este es un panel que creo que reviste mucha importancia, pues, por la calidad de los participantes, pero también por ese proceso de convocatoria que nos hacen en relación con la necesidad de generar grupos de estudio en el ámbito universitario. Esa será nuestra programación para el día de hoy. Reiterarles el agradecimiento por estar acá con nosotros. También vamos a dar algunas noticas importantes que es clave que las tengamos. El primer elemento es que hay un canal, allí ustedes lo miraban en la pantalla. En ese canal estamos dejando todo el proceso académico que se está desarrollando. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien estuvo en una mesa y de pronto por alguna circunstancia quería estar en otra mesa pero no podía hacerlo, va a encontrar allí toda esta riqueza que se ha trabajado tanto en conferencias centrales, en paneles, como en las mesas que se han generado en la organización y en la estructura del Congreso. Entonces, es importante que allí lo visiten, lo exploren, porque van a encontrar una riqueza enorme en los procesos pedagógicos y de discusión y de disertación que se dieron. Otro elemento que les queremos invitar es que en el momento de cada evento que se están adelantando, cualquiera de las actividades que desarrollamos, están pasando unos enlaces para que ustedes registren allí su información como asistentes, pero también hay un elemento importante y es la evaluación de cada uno de los eventos que estamos mirando. Entonces, no olvidar diligenciar el ingreso, digamos allí, la asistencia a estos eventos, porque
pues son criterios que también se van a tener en cuenta para generar los procesos de elaboración de certificaciones para que ustedes tengan allí ese proceso muy claro y que incluso sus nombres y apellidos pues figuren de la mejor manera. También allí hay un enlace donde aparece pues todo el criterio para que ustedes puedan ingresar y hacer su registro. Quienes deseen tener los certificados correspondientes, hay una línea allí en la plataforma, ustedes la están viendo en este momento, que les va a permitir generar los respectivos certificados, ya sea como ponente, ya sea como asistente a este evento. Y por último, recordarles que tenemos también una mesa de ayuda. Hay un enlace importante allí para que ustedes, si quieren tener una ampliación de la información, si por alguna circunstancia no tienen clara la ruta de este evento, porque tenemos diversos ejes de trabajo, diversos escenarios, diversas aulas de trabajo, en esa mesa de ayuda, pues ustedes van a encontrar allí todo un proceso de orientación para el desarrollo de su trabajo. Entonces, estos eran como los escenarios generales que queríamos plantearles. Ya pasamos ahora sí a lo que nos convoca el día de hoy y tiene que ver con este primer encuentro, este primer diálogo, esta primera conferencia que vamos a tener en el día de hoy, que nos va a orientar o nos van a orientar dos colegas docentes, la doctora Guadalupe Álvarez y la doctora Laura Lombo. Es importante recordar que este evento está también articulado con el primer simposio internacional de escritura en investigación e iniciativas en investigación, denominado Iniciativas Pedagógicas y Didácticas. Como ustedes saben, aquí se articulan varios escenarios en el Congreso y uno de esos escenarios es ese primer simposio internacional. Escritura en investigación, iniciativas pedagógicas y didácticas. En ese orden de ideas, para este primer momento, nos acompañan la doctora Guadalupe Álvarez. La doctora Guadalupe Álvarez es doctora en letras de la Universidad de Cuyo y profesora y licenciada en letras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Se desempeña como investigadora independiente en CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, y como investigadora docente adjunta en el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional General Sarmiento, y ella ha realizado diferentes estadías de investigación sobre educación, escritura y tecnologías digitales en países como Alemania, Estados Unidos, Barcelona y Colombia, y ha sido un proceso, digamos, de trabajo financiado por la Fundación Alexander von Humboldt, la Comisión Fulbright, la Fundación Carolina y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior. Las líneas de investigación que nos trabaja la profesora Guadalupe se centran en la enseñanza de las prácticas de lectura y escritura mediadas por tecnologías digitales. En la actualidad estudia las prácticas de enseñanza de la escritura de la tesis de posgrados en contextos virtuales que promueven el intercambio y la retroalimentación de pares y expertos. Doctora Guadalupe, bienvenida. Adicionalmente, también nos acompaña la doctora Laura Colombo. Ella es también investigadora CONICET, con sede de trabajo en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Desde hace 15 años viene tomando aportes de teorías socioculturales y estudios sobre literacidad. Investiga el aprendizaje de la escritura académica en primera y segunda lengua. Ha dictado cursos de posgrado y de extensión en diferentes universidades latinoamericanas sobre escritura de tesis y escribir para publicar. Además, es docente de talleres de escritura académica en inglés como lengua extranjera y en lenguas vivas. También ha desarrollado o coordina junto a otras investigadoras la tesis Principios para un Final,
una red de aplicaciones dedicadas a hablar sobre el proceso de tesis. Ha formado parte de comisiones evaluadoras de materiales pedagógicos, diseñado e implementado programas y acciones institucionales para el desarrollo estudiantil y programas interfacultades para el desarrollo de la escritura académica a nivel de grado y posgrado, tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos. Tiene experiencia como directora de tesis y evaluadora de artículos científicos, tesis de posgrado y libros en diferentes países. Doctora Laura, bienvenida. Ellas nos van a acompañar con su conferencia Iniciativas de la enseñanza de la escritura académica a nivel de posgrado. Dos propuestas desde un enfoque dialógico. Para ello, van a contar aproximadamente con 60 minutos para que nos presenten su disertación y posteriormente generaremos algún diálogo frente a las inquietudes que se susciten en el chat. Recordemos que allí se pueden hacer todas las inquietudes, comentarios que ustedes consideren importantes, se van a recoger y a partir de allí generaremos un diálogo con la doctora Guadalupe y la doctora Laura. Entonces, le damos la bienvenida a nuestras dos invitadas del día de hoy y el auditorio es de ustedes. Bueno, muchas gracias. No sé si podemos compartir las diapositivas, así tenemos el apoyo visual. Sí, señor. Yo creo que pueden ya compartir aquí. ¿Puedes compartir, Guada? No tengo habilitado la posibilidad, a ver. Una de las dos a la vez. Ahí va. Ahí va. Bueno, Chan, muchas gracias por la presentación, profesor Tito. Un honor estar invitadas en este evento. La verdad que ayer se dieron encuentros muy enriquecedores y estamos muy contentas de poder, bueno, aportar nuestro granito de arena a esto. Como el profesor Tito acaba de mencionar, nuestra presentación se basa en iniciativas de la enseñanza de la escritura a nivel de posgrado y les vamos a contar un poco sobre dos propuestas que investigamos desde un enfoque dialógico y dos propuestas que avanzan un enfoque dialógico para la enseñanza de la escritura. No sé si vamos a la siguiente. Bueno, ya nos presentaron, Sí. así que ahora le doy la palabra a Guadalupe. Sí, bueno, en principio quería agradecer al comité organizador, el comité académico del Congreso y muy especialmente a Yolima, que con mucho cariño y compromiso armó esta mesa y todas las mesas en las que participamos colegas de toda Latinoamérica interesadas por la escritura académica. Bueno, y también quiero agradecer a los participantes, que sé que en Colombia es muy temprano, y bueno, estarán con el tintico por ahí, ¿no? Escuchando esta presentación. Así que muchas gracias. Bueno, más allá de presentarnos de manera individual, nosotros creemos en que la ciencia es una actividad colectiva, así que formamos parte y conformamos un grupo que hemos llamado PLECDI, y que lo que estudiamos, investigamos, es un grupo de investigación, de docencia, de transferencia, sobre las pedagogías de la lectura y la escritura en la cultura digital. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros partimos de la base de que a partir de la irrupción del advenimiento de las tecnologías digitales, las prácticas humanas, incluidas la lectura y la escritura, y la enseñanza de la lectura y escritura, se ven modificadas. Entonces, que merecen estas modificaciones su investigación. Esto no quiere decir que investigamos solo prácticas mediadas por tecnologías. Investigamos prácticas, digamos, pedagogías de lectura y escritura, tanto las analógicas como las digitales, porque creemos que aún las analógicas, digamos, aquellas que podemos realizar sin específicamente migración tecnológica, están de alguna manera modificadas a partir del advenimiento de las tecnologías digitales. Trabajamos en distintos niveles educativos, hay incluso investigaciones hasta en nivel primario, pero un grupito de nosotras que trabaja en distintos niveles educativos hace ya un tiempo está dedicada a investigar la lectura y la escritura a nivel de posgrado, sobre todo la lectura y la escritura para la investigación. Y en el marco de esas investigaciones hemos generado una red de aplicaciones que se llama la tesis Principios para un Final, en la cual compartimos distintos contenidos que consideramos relevantes para acompañar el proceso de tesis. Esta red de aplicaciones está conformada por
un blog, un canal de YouTube, una usuario en Instagram y en Facebook, que bueno, que ya compartiremos el link. Y de este grupo de investigación hay otras personas aquí presentes, como Paula Espeche, Ayelén Caballini, Natalia Eschavanato, que estarán también presentando, ¿no? Y después hay otros miembros que, bueno, que hoy no pudieron estar presentes. Bueno, como ya les comentó, luego de esta breve presentación, nosotros vamos a estar hablando de iniciativas pedagógicas, ¿no? De enseñanza de la escritura a nivel de posgrado, particularmente dos tipos de iniciativas de las cuales ya lo hablaremos, y nuestra presentación está organizada por distintos componentes, diríamos. Por un lado vamos a referirnos al problema de investigación del cual partimos, vamos a presentarles el objetivo del estudio que vamos a estar compartiendo con ustedes, el marco de referencia conceptual, es decir, de qué conceptos partimos en este trabajo que les vamos a compartir, algunos aspectos metodológicos que consideramos relevantes, una síntesis de los resultados que hemos arribado en el estudio, unas conclusiones, y finalmente daremos lugar al espacio de preguntas. Pero ustedes pueden ir sumando las preguntas a medida que nos escuchan, no necesitan esperar al final, pueden ir sumando las preguntas si algo de lo que nosotros les decimos le genera preguntas o dudas o observaciones o comentarios, ¿no? Puede ser de distinto tipo las intervenciones. Bueno, vamos a comenzar entonces. Como les decía, vamos a contarles un pequeño estudio que realizamos de manera conjunta con Laura Viole, para mí, Violeta, con quien ya venimos trabajando hace tiempo. Entonces, un pequeño estudio que partió de experiencias pedagógicas concretas. Es decir, es una investigación sobre nuestras propias prácticas de enseñanza de la escritura, prácticas de las cuales las dos participamos. Este trabajito parte de identificar que tanto a nivel mundial como regional en Latinoamérica han proliferado las carreras de posgrado, pero eso no fue acompañado de tasas altas de graduación. Es decir, que hay muchas carreras de posgrado, pero no muchas personas que terminan su maestría, su diplomatura o su doctorado. En Argentina, por ejemplo, que es el lugar donde nosotros realizamos esta investigación, las tasas de graduación en los doctorados de Humanidades y Ciencias Sociales van del 9% al 50%. Es decir, que hay en algunos casos muy bajas, o si no superan la mitad, ¿no? de quienes empiezan, la mitad no se gradúa. Estudios que se han realizado a lo largo de todo el mundo y también en Latinoamérica muestran que uno de los problemas que enfrentan quienes no terminan sus posgrados son los desafíos que enfrentan al momento de escribir durante el posgrado. Escribir distintos tipos de textos y particularmente elaborar la tesis, ¿no? De posgrado. De hecho, hay una frase que nació, tiene su correlato de una frase en inglés que se llama en español todo menos tesis, ¿no? Que da cuenta de este problema, quienes incluso terminan de cursar todo el doctorado, la maestría, pero no terminan la tesis, ¿no? Frente a esta problemática se han desarrollado diferentes iniciativas de distinto tipo. Dos, que son frecuentes, son los talleres de escritura, ¿no? Diferentes tipos de cursos o seminarios, pero en formato taller de escritura, es frecuente este tipo de propuesta, y también los grupos de escritura, que son frecuentes en el ámbito angloparlante y que en Latinoamérica de manera más reciente se están empezando a desarrollar. Varias colegas que están aquí presentes están también en este tipo de desarrollo. Una revisión de la literatura sobre justamente propuestas de enseñanza, de acompañamiento de la escritura en el posgrado, lo que pone en evidencia es que hay pocos estudios que reflexionan sobre la enseñanza de la escritura a nivel doctoral. De hecho, ellos dan cuenta de 7 estudios. Y de esos 7 estudios, y de los estudios que nosotros tenemos registro, no vemos que en Latinoamérica se hayan desarrollado propuestas que hagan base de manera explícita y contundente en un enfoque dialógico de la enseñanza. Que creemos que la enseñanza a nivel de posgrado y particularmente a nivel doctoral tiene que ir alejándose de enfoques monológicos de la enseñanza para ir acercándose y desarrollando enfoques más dialógicos. ¿Qué quiere decir esto de manera muy general? Partir de la base de que el significado, en los enfoques monológicos, parte de la base de que el significado es singular, que el conocimiento se transmite de una persona a otra. En cambio, en los enfoques dialógicos, la base fundamental es que el significado se construye, que el conocimiento se construye en diálogo con otros.
Y esos otros pueden estar representados por el diálogo con uno mismo, por el diálogo con otros concretos, con otras personas, por el diálogo con saberes previos, con estudios previos, por el diálogo con el mundo, digamos, con diferentes modos de entender ese diálogo. Esta es la base teórica con la cual proponemos el objetivo del trabajo, que es analizar cómo, según los estudiantes y según el punto de vista de los estudiantes, las iniciativas pedagógicas, estas que nosotros les vamos a describir en breve, pueden inaugurar, ampliar y profundizar los espacios dialógicos que a su vez ayuden al avance de la tesis, ¿no? ¿En qué medida estas iniciativas pedagógicas inauguran, amplían y profundizan los espacios de diálogo que son los que permiten después avanzar la tesis, ¿no? ¿Qué piensan los estudiantes de esto? ¿Y qué quiere decir inaugurar espacios de diálogo, ampliarlos o profundizar? En este sentido nos basamos en un autor que hace desarrollos en esta línea de los enfoques dialógicos de la enseñanza, que se llama Rupert Wegery, que él plantea que uno puede abrir espacios de diálogo en una propuesta de enseñanza. Eso quiere decir que va a abrir escenarios donde los estudiantes puedan participar en el diálogo con otros expertos, con otros docentes, con otros pares, con otros materiales. También uno puede ampliar los espacios dialógicos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo abre espacios de diálogo, sino que esos espacios que abren plantean diferentes puntos de vista sobre diferentes aspectos, ¿no?, del diálogo, ¿no? Que no se plantea un solo posicionamiento sobre lo que se está trabajando, sino que hay distintos puntos de vista. Y una tercera pata de este enfoque es profundizar los espacios de diálogo. Es decir, no solamente muestro distintos puntos de vista, sino que los voy a analizar esos puntos de vista, los voy a profundizar de manera de incluso cuestionarlos, reflexionar sobre esos puntos de vista que se plantean. Porque la idea es que yo aprendo cuando mi posicionamiento entra en diálogo con el posicionamiento de otros y incluso se ve transformado a partir de esos otros posicionamientos. Y con esta base, ¿no?, con esta base sobre la enseñanza, se desarrollaron los dos tipos de propuestas pedagógicas a las que nos vamos a referir hoy. Estas dos propuestas tienen dos puntos grandes en común, más allá de otros que por ahí uno puede identificar. Una, que en las dos propuestas se trabajó revisión entre pares a partir de producciones escritas por los propios participantes, ¿no? Estas producciones podían ser capítulos de tesis o, en algunos casos, alguna escritura asociada a esa tesis, por ejemplo, una ponencia o un capítulo de un libro. Y a su vez, que la propuesta de enseñanza estaba basada en un enfoque dialógico, que quiere decir que había intencionalmente la posibilidad de diseñar espacios de diálogo, se abrían espacios de diálogo, se diversificaban los puntos de vista en esos espacios y se trataba de profundizar esos puntos de vista. Y trabajamos con dos propuestas que tienen estos puntos en común. Grupos de escritura, particularmente dos grupos de escritura presenciales, que tuvieron cada uno de ellos 3 doctorandos como participantes. En este trabajito nos hemos centrado en 2 estudiantes de cada uno de estos grupos de escritura. Estos grupos de escritura, que tuvieron, como les decía, como objetivo sobre todo la revisión de los propios escritos de los estudiantes, duraron aproximadamente 1 año cada uno y no hubo acreditación institucional. ¿Sí? Estos grupos de escritura estuvieron coordinados por Violeta, ¿no?, que está aquí presente. Y por otro lado, la otra propuesta pedagógica es un seminario en formato taller, donde los doctorandos, los participantes también trabajaban sobre sus propios escritos, que en general eran partes de tesis, pero en algunos casos venían con capítulos que querían transformar en tesis y trabajaban sobre esos capítulos de libros, por ejemplo, o artículos. Este seminario taller se prolongó durante 2 meses y tuvo acreditación institucional, es decir que fue uno de los seminarios que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo ofreció, digamos, como oferta de curso a los distintos estudiantes de doctorados de su facultad. Podría ser doctorado en geografía, o letras, o inglés, o educación. Bien, ahora sí le doy la palabra a Viole, que les va a hablar un poquito más de estas iniciativas y sobre todo del aspecto metodológico del estudio en principio. Bueno, ¿qué hicimos para llevar adelante la investigación? Básicamente diseñamos un estudio cualitativo para explorar
exclusivamente lo que era la perspectiva de los participantes de estas dos iniciativas didácticas. Sobre todo concentrándonos en los desafíos y las ventajas que habían encontrado al participar, digamos, de estas propuestas pedagógicas. Para ello analizamos entrevistas en profundidad con 4 participantes de los grupos, como ya mencionó Guada, que eran 3 mujeres y un hombre, y con 4 estudiantes de la clínica de escritura, que también mencionó Guada, quienes eran todas mujeres. Para analizar los datos, lo que hicimos llevamos adelante sucesivas lecturas de las transcripciones y aplicamos el método comparativo constante. ¿Sí? Hicimos foco en lo que eran las similitudes, minimizando las diferencias. Esto nos llevó digamos, en esta categorización preliminar, y así fuimos identificando todo lo que decían los participantes refería a lo que eran los desafíos y las ventajas planteadas por estas dos propuestas pedagógicas. Luego ajustamos la categorización mediante el uso de la literatura, ¿sí? Hicimos, digamos, relacionamos los datos con lo que ya se venía analizando en estudios anteriores, y de esto nos permitió sistematizar determinadas propiedades de algunas categorías y ajustar las categorías con las que veníamos trabajando. A la vez también hicimos una exploración de las conexiones entre categorías, o sea, analizamos las relaciones de contigüidad entre las categorías, y esto nos permitió ajustar y nuevamente revisar la categorización inicial. Siguiente diapo. Bueno, todo este proceso de análisis llevó a concentrarnos en 2 categorías que identificamos que implicaban un desafío y una ventaja a la vez. Esto nos llamó la atención y nos parecía una parte bien interesante de nuestro análisis que queríamos concentrarnos. Y fueron caracterizadas por los propios participantes, estas categorías, ¿no?, como relevantes en cuanto a los aspectos dialógicos de las iniciativas que estábamos analizando, que era donde precisamente nos interesaba poner el foco. Estas 2 grandes categorías son el intercambio de borradores, ¿sí?, y trabajar con participantes provenientes de diferentes campos disciplinares, o sea, la interdisciplinaridad. En cuanto al intercambio de borradores, 4 de los 8 participantes, o sea, la mitad, declararon que mostrar, y quiero que prestemos atención a esta forma, ¿no?, de expresar, mostrar los borradores a otra gente, les hacía sentir expuestos o expuestas como autores, ¿sí? 4 de ellos mencionaron sentimientos negativos, tales como el me da miedo o me da vergüenza. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una breve transcripción. Dice, es como vencer digamos, como una especie de, al menos yo lo viví así, como de miedo o vergüenza. Sobre todo sentía como vergüenza, ¿no?, en ese primer escrito. Estas son las palabras de Sofía, quien era una participante del grupo de escritura. Bien, con respecto al intercambio de borradores, también encontramos, ¿sí?, que los participantes lo conceptualizaban ya no como mostrar, ¿sí?, sino como compartir. Y esto, fíjense que aparecía narrado o dicho por más participantes, ya que 6 de los 8 refirieron a esta cuestión de, bueno, intercambiar borradores al interior de los grupos como compartir sus textos en espacio dialógico. Obviamente, digamos, el compartir se acercaba mucho más a la intencionalidad que tenían ambas iniciativas, que era precisamente generar el intercambio entre los participantes, intercambio de ideas, y que cada uno de los participantes pudiera acceder a diferentes voces y puntos de vista sobre el borrador que estaba compartiendo precisamente con sus pares. Dar y recibir feedback, ¿sí?, cuando el intercambio de borradores se asociaba con este compartir, parecía ser enriquecedor para los participantes porque les permitía aprender sobre las prácticas de escritura y las investigaciones de los demás, ¿sí? Por ejemplo, Amelie, una participante del taller de escritura, dijo lo que Guada les va a leer. Lo mejor del taller, el hecho de ir planteando distintas actividades, que uno te lea y a la vez enriquecerte de la lectura del otro. Nutrirte de nuevas ideas, de formas de escribir que a veces no las conoces, no las considerás desde un principio.
Me pareció muy interesante. Y el hecho de poder leer otros trabajos me pareció lo más interesante de todo. Bueno, además de este mostrar o compartir, también encontramos, ¿sí?, que los participantes comenzaban a narrar el hecho de trabajar con gente de otras disciplinas como un desafío, ¿sí? 4 de 8 de los participantes que analizamos lo que decían describieron las diferencias disciplinares como un desafío. ¿Por qué? Porque requería más tiempo de lectura, ¿sí? Llegar a comprender el texto del otro cuando uno estaba leyendo algo que no pertenecía al campo de uno. También la falta de conocimiento del tema era como experimentada como algo negativo a la hora de dar feedback, ¿sí? O sea, los participantes entienden que, bueno, que si no conocían mucho el tema, ¿cómo iban a ayudar a comentar con sus comentarios, ¿no? A mejorar el texto. Y los desafíos se volvían más notables cuando los participantes daban comentarios en vez de cuando los recibían. Fíjense que, bueno, tiene un poco de sentido, ¿no? O sea, porque comentar el texto en estas iniciativas había un compromiso y una orientación hacia el mejoramiento de los borradores, porque en definitiva había una concepción bastante fuerte de que estos eran textos intermedios no acabados. Lili, una de las participantes de los grupos de escritura, de hecho, nos contaba. A mí me resultó muy desafiante la lectura de los avances de la tesis de Carla, además por el tema en particular. Ella trabaja con plin, 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 y si bien en educación es un tema que se trabaja, se investiga, he leído y he tenido contacto con investigadores e investigadoras que trabajan ese tema, la perspectiva de ella, desde la sociología y con un marco teórico muy específico que yo por ahí no manejaba mucho, me resultó desafiante. Bien, además de que la interdisciplinariedad presentaba desafíos para los participantes, también encontramos de que realmente era enriquecedora. 7 de los 8 participantes mencionaron algunas cuestiones positivas que se relacionaban con lo interdisciplinario, ¿sí? Entre ellas, lo que nos explicaban era que cuando los borradores eran comentados por gente que venía de otras disciplinas o de otras especialidades que las de ellos o ellas, los autores podían escuchar voces y puntos de vista diferentes, y esto les ayudaba a ampliar y profundizar los diálogos que sus borradores tenían, digamos, no solamente con los compañeros o los pares, sino también esos diálogos que se daban con la audiencia. Esto les permitía acceder a, digamos, a cómo una audiencia más amplia que la gente que por lo general uno se comunica cuando investiga en determinada disciplina, que la gente que tendría el mismo nivel de especialización o expertise que el autor. De hecho, Claire, una de las participantes del taller, nos contaba. Me parece que está buena la lectura que no está muy vinculada a tu disciplina, porque se supone que por más de que no sea especialista, tu escritura debería poder explicar eso a una audiencia que tal vez desconoce el tema específico. Eso de que te lo lea alguien no especialista está bueno, porque te pueden dar una visión panorámica. Bien. Bueno. Ahora le doy la palabra a Guada. Perdón, Guada. No, está bien, lo vamos diciendo entre las dos igual, porque tal vez en diálogo tal vez me olvido de algo y podés como completarlo. Bueno, en principio, como ya Viole anticipó, como Laura anticipó, nosotros identificamos que estas dos categorías, intercambio de borradores e interdisciplina, son categorías que están relacionadas con los aspectos dialógicos, ¿no? Con los aspectos dialógicos de las propuestas de enseñanza. Es decir, son categorías que los participantes identifican con, sobre todo, beneficios vinculados a la apertura de los espacios de diálogo, a la posibilidad de diversificar los puntos de vista, a la posibilidad de profundizar en los puntos de vista, pero también con algunos desafíos, ¿no? Si nosotros recordamos lo que nos acaba de sintetizar Laura, vemos que el intercambio de borradores tiene un aspecto que tiene más que ver con desafíos, ¿no? Que es esta cuestión que se plantean algunos participantes de la idea de mostrarse, ¿no? De sentir vergüenza. Pero nosotros también identificamos, ¿no? en nuestro estudio algunas cuestiones que entran en diálogo con las investigaciones actualmente que se han realizado y que han mostrado que estos sentimientos negativos que se presentan al mostrar los borradores
se van atenuando a lo largo de las iniciativas. Es decir, que, no es que esos sentimientos negativos que sienten, sobre todo al inicio de las iniciativas, se van atenuando, incluso perdiendo cuando ya los participantes toman confianza y van comprendiendo la dinámica de cada una de las iniciativas. Esto es algo que, digamos, confirmamos lo que ya otras investigaciones han de alguna manera sugerido. Y por otro lado, el intercambio de borradores, más allá de a veces asociarse con estas cuestiones negativas, se asocia para la mayoría de los participantes con ventajas, con beneficios, en el sentido de que ellos pueden compartir, como decía Viole, pueden charlar con otros y a partir de otros materiales sobre temas de investigación, sobre las formas de escritura, sobre las prácticas de escritura, es decir, cómo escribir, qué conviene, sobre algunas características de la práctica de escritura académica. Pueden acceder a una audiencia diferente, pueden acceder a distintos puntos de vista sobre su propio borrador. Es decir, que el intercambio de borradores se asocia con este compartir, que es compartir diferentes aspectos vinculados a la escritura. Perdón, Y por Guada, otro lado, y ahí dale, estaría sí. bueno que agreguemos que digamos, cómo el intercambio de borradores se encara, digamos, lo que empezamos a dilucidar un poco con Guadalupe, es que tiene bastante que ver en cómo está encuadrada la tarea. Los tipos de consignas que proponíamos y sobre todo esto, ¿no? O sea, que no era que se daba instantáneamente, sino que había todo un trabajo detrás y había todo un encuadre en ambas propuestas, precisamente que abrazaban los aspectos dialógicos de cómo encarar la tarea de intercambiar borradores. Los borradores no se intercambiaban para detectar lo que estaba mal, sino precisamente para esto, ¿no? O sea, establecer diálogos a fin de mejorar en última instancia los textos. Ahora sí, pasamos a interdisciplinaridad. No, bárbaro, así vamos completando todas las ideas. Y bueno, y también nosotros hablábamos, como decía Viole, que la categoría interdisciplina también está vinculada con la posibilidad de apertura de los espacios de diálogo, pero sobre todo con la posibilidad de diversificar los puntos de vista y profundizar cada punto de vista. Con esta categoría realmente estuvimos trabajando un montón de tiempo con Viole, porque leíamos bibliografía y encontrábamos estudios que decían para los participantes la interdisciplina es positiva, y otros estudios que decían para los participantes la interdisciplina es negativa. Entonces estuvimos mucho tiempo leyendo y releyendo todos los fragmentos que daban cuenta de esto, y notamos que en realidad los dos aspectos se dan al mismo tiempo. ¿Qué es lo que nosotros notamos? Que cuando los participantes realizan retroalimentación, cuando leen el texto del otro, que el texto sea de otra disciplina, cuando es preferible, digamos, cuando uno lee el texto de otro, es preferible que sea de la misma disciplina o una disciplina afín. Digamos, que los participantes prefieren de alguna manera o se sienten menos desafiados cuando están leyendo un texto de un colega que trabaja en un tema parecido o una disciplina afín, ¿no? En cambio, cuando reciben retroalimentación, les resulta muy beneficioso recibir retroalimentación incluso de participantes que vienen de otra disciplina, e incluso lo valoran como un plus, el hecho de recibir retroalimentación de personas que son de una disciplina distinta. Por ejemplo, un ejemplo extremo sería de personas que trabajan en filosofía y reciben retroalimentación de alguien con formación en lingüística, ¿no? Que les hace retroalimentaciones, por darles un ejemplo, relativa a la forma específica de algunos fragmentos, de los párrafos. Entonces, se dan estos dos aspectos que se ponen en evidencia en la bibliografía de manera conjunta si uno analiza la interdisciplina en el punto de vista de los estudiantes. Generalmente es preferible cuando la misma disciplina, cuando leen texto de otro, y es preferible otra o es muy beneficioso otra cuando reciben retroalimentación. Bueno, dale. Complemento un poquito más. Algo que habíamos encontrado en la literatura y que en realidad no encontramos en nuestros datos era la cuestión de competencia. Algunos autores plantean que el trabajo con gente de otras disciplinas puede ser beneficioso porque se evitan cuestiones de competencia, ¿no? O sea, uno cuando trabaja en el mismo campo
que la otra persona, bueno, quizás ahí se pueden armar o dar algunas asperezas. Eso realmente en nuestros datos no surgió, pero bueno, indirectamente digamos, esto iba por bueno, sí, la interdisciplinariedad parece ser beneficiosa. Y otra cuestión digna de ser mencionada es que en realidad el hecho de si la interdisciplinariedad en propuestas que se basan en lo que es la retroalimentación, perdón, entre pares, es buena o mala, es muy importante para quienes quieren implementar algún tipo de iniciativas pedagógicas, ¿no? O sea, porque esto tiene que ver con a quién se invita a esas iniciativas. Entonces, bueno, creemos que al respecto, los resultados que encontramos, que es a la vez bueno y malo, es digno de ser Sí. mencionado y que merece bastante atención, sobre todo por cuestiones de implementación de propuestas pedagógicas. Sí, o en el caso de esto, por ejemplo, sobre todo en grupos de escritura, pero cuando uno dicta seminarios, donde por ahí la invitación no necesariamente depende del docente, sino que a veces viene más determinada por la institución, también qué hago, ¿no? ¿Qué hago frente a un grupo muy interdisciplinario, por ejemplo? Es decir, cómo los combino, cómo preparo grupos que permitan una retroalimentación que resulte, digamos, que promueva el diálogo y que no lo inhabilite. Absolutamente. Bueno, y para terminar, queríamos compartir con ustedes una reflexión final, digamos, que retomando algunas palabras de Thais, dice, esperamos contribuir con un incipiente cuerpo de investigaciones en la región latinoamericana y también alimentar la imaginación de educadores y administradores de cualquier país para implementar cambios que apoyen en mejor forma el desarrollo del aprendizaje y de la escritura de los estudiantes en sus propias universidades. Es decir, si bien hay cuestiones que pueden ser generalizables, creemos que siempre todo tiene que estar puesto en diálogo con los condicionamientos propios del contexto, de las instituciones. Por ejemplo, lo que decíamos recién es un ejemplo del grupo particular con el que estoy trabajando y otros aspectos que cada uno de ustedes podrá evaluar como pertinentes. ¿Yo le querés decir algo más? No, básicamente esto, que en realidad esperamos encontrar nuevas investigaciones, ¿no? O sea, esperamos que más investigadores realmente se centren en aquello que se está haciendo a nivel de posgrado y en otros niveles con respecto a la enseñanza de la escritura. Es un incipiente, hay un montón de investigaciones nuevas y yo creo, y con Guada siempre compartimos la sensación de que hay mucho que se hace, pero poco que se cuenta en publicaciones, y realmente es precisamente en el diálogo que establecemos, aquellos que prestamos atención, tiempo, energía, investigamos estos temas, donde se producen la riqueza y se puede avanzar con lo que sabemos, probamos, conocemos y vivenciamos todos los días con respecto a la enseñanza de la escritura a nivel de posgrado. Y terminamos un poquito antes y estaría buenísimo en Sí. poder dar lugar a las preguntas, comentarios, a lo que ustedes tengan que decir, precisamente con este afán, ¿no? O sea, de seguir abriendo y ampliando el lugar para los intercambios, que es lo que nos permite profundizar las reflexiones que podemos llevar adelante sobre esta tarea de mejorar la experiencia que tienen los estudiantes de posgrado para aprender a escribir. Sí, con los nuevos desafíos, ¿no? Porque nosotros hablamos de que formamos parte de un grupo que no se olvida de que estamos digamos, en un mundo donde, bueno, el advenimiento de las tecnologías digitales ha modificado las prácticas humanas y particularmente las prácticas de lectura y escritura, entonces que también eso digamos, nos enfrenta a nuevos problemas y nuevos desafíos para la investigación. Realmente. No sé si hay algunas preguntas, podemos pasar, tal vez puedo dejar de compartir, así nos vemos. Compartimos los links. Sí, yo compartí los links mientras Perfecto, nos perfecto. presentábamos. Podemos hacerlo de nuevo si quieren. Los links al grupo de investigación y la tesis principio. Ahí nos Perfecto, no, podemos pegar perfecto, de no nuevo. sabía. Profesor Tito, le dejamos hablar. Bueno, no, estaba fascinado acá escuchándolas porque
gran parte del proceso que vivimos quienes estamos en este ámbito de cerrar nuestros trabajos de grado en el doctorado, y supongo que los colegas docentes que también acompañan estos procesos. Una de las grandes dificultades que tenemos, como ustedes lo señalan, es el proceso de la escritura. Y efectivamente creo que ese es un malestar tanto en los doctorados como en las maestrías. En ese orden de ideas, pues rescatar esta experiencia que nos presenta acá la profesora Laura Colombo y la profesora Guadalupe Álvarez en relación con estos escenarios de la escritura en tesis doctorales en este caso, y cómo se constituyen uno de los elementos que dificulta mucho más la promoción a tiempos o el cierre de los procesos de formación que de alguna manera tenemos. Importante, pues, las cifras que nos dan. Es un campo de investigación que también nos invita a nosotros a repensarlo y a pensar cómo lo aplicamos en el caso colombiano, en nivel de terminación de espacios, de asignaturas y demás, y su relación con el tema de la graduación oportuna o de la graduación en últimas a partir de la construcción de la tesis, que como lo señalan ustedes es uno de los problemas que más se tienen en los procesos de formación en el ámbito de los posgrados. Hay varios elementos que me gustaría resaltar. En primer lugar, pues toda esta apuesta por la parte metodológica, un ejercicio, ustedes lo señalan, de tipo cualitativo, que recoge diferentes estrategias de indagación y que las lleva a generar esos dos campos, esas dos categorías con las cuales movieron ustedes su investigación a lo largo de la presentación. Inicialmente en el trabajo con intercambio de borradores, escuchándolas y aquí un poco pensándonos en lo que hemos vivido nosotros también en los procesos de formación, es difícil efectivamente compartir esos borradores iniciales, esos documentos iniciales con otros colegas, y esa sensación que ustedes dicen de miedo, de desconfianza, creo que todos la hemos vivido en algunos momentos del proceso, pero también resaltar cómo en la medida en que se van desarrollando estos ejercicios, mucho más frecuentes, mucho más dialógicos, el escenario de la confianza es fundamental y transforma, digamos, la práctica de miedo, de temor que tenía quien hace su producción académica, y se vuelve en una gran fortaleza. El otro escenario que ustedes también nos trabajan es un poco esa necesidad de intercambiar ideas, ¿cierto? De escuchar al otro, y creo que eso ha sido fundamental en el proceso que ustedes allí nos reseñan, en ese campo de lo que denominan intercambio de borradores, cómo poco a poco se van generando distintas beneficios para los participantes en su proceso escritural. Y el otro elemento, o esa otra segunda categoría que ustedes desarrollan muy bien en torno al trabajo interdisciplinario, ¿no? El llamado a generar diálogos entre diversos investigadores, diversas investigadoras, y también conocer las áreas disciplinares y poner en diálogo un texto, creo que es muy importante, y ustedes señalan la relevancia que tuvo este ejercicio allí y los retos que tenemos en este campo de intercambio de saberes. Primero porque, como lo señalaron, posibilita diversificar los puntos de vista, y eso es muy potente, digamos, para la producción académica, y también el desafío que surge a quien escribe de hacerse entender, hacerse comprender desde otras disciplinas y cómo construye estos saberes que se desarrollan. Digamos que hay dos escenarios, y aquí recojo también unos comentarios iniciales que teníamos de algunos de nuestros colegas que están participando en el proceso, y tiene que ver con cómo se mantiene la participación, sobre todo en los talleres de los grupos de escritura de un año, es decir, cuáles son esas estrategias de motivación que ustedes desarrollan, cuáles estrategias didácticas de alguna manera están trabajando allí para mantener como esta atención y esta motivación en relación con los participantes en este tipo de talleres. Y como otra inquietud que también allí aparecía en los comentarios, en los primeros comentarios que hemos mirado, es cómo se hace evidente, digamos, ese proceso de avance.
ustedes nos cuentan que de alguna manera efectivamente esto genera unos procesos de transformación, de cambio muy positivo en los participantes. ¿Cuáles son esas estrategias que ustedes utilizan como para ir generando estos procesos de evidencia entre ese borrador inicial y por supuesto el avance que tienen a partir del proceso de cierre, digamos, de estos ejercicios? Esas serían dos inquietudes iniciales que nos gustaría que nos ampliaran de pronto esa riqueza en su estrategia didáctica, esas estrategias metodológicas que pudieron utilizar para que estos procesos de alguna manera se fueran consolidando. Entonces, pues yo dejaría acá mis comentarios y les invitaría a que nos amplíen un poco estas dos inquietudes que aparecieron ahí en el chat, junto con una última que sería propuesta por mí y sería cuáles son los retos en estos procesos que estamos viviendo de retorno de pronto a la presencialidad, porque hay un ejercicio allí mediado muy importante. ¿Se van a continuar o definitivamente la idea es seguir con esa apuesta dialógica y mucho más en el ámbito de la presencialidad que de pronto en la mediación que se tiene? Bueno, tomo la primera y te paso la segunda, Guada, ¿querés? En realidad, O pensaba las que dos. como en realidad tenemos, justamente nosotras coordinamos como instancias pedagógicas distintas, yo más vinculada a los talleres de escritura y Viole a los grupos de escritura, tal vez podemos tomar cada una responder en relación con cada propuesta pedagógica los aspectos que mencionaron, tomar algunos de ellos por lo menos en cada propuesta, me parece que puede ser interesante, no sé qué te parece. Dale, dale. Con respecto a la primera pregunta era sobre el compromiso, ¿no? Cómo mantener el compromiso. Bueno, en realidad en los grupos de escritura, la participación en los grupos, en estos grupos en estos dos grupos que analizamos, es precisamente participación voluntaria. Así que nada, ¿cómo mantener la participación? Yo creo que la intervención que hacemos al principio, que los grupos se inauguran luego de que los interesados asisten a un taller, a una serie, 2 talleres por lo general, donde se les cuenta un poco cómo es el funcionamiento de los grupos y donde se da un encuadre sobre qué es lo que hacemos adentro de los grupos y cuál es el objetivo de intercambiar borradores, etc. Estos grupos de escritura que coordino yo son precisamente grupos en los que se comparte la tarea de revisar, ¿no? O sea, los textos. Hay grupos de escritura que comparten la tarea de textualizar, es gente que se junta y comparte el momento de escribir y no se intercambian los textos. Eso también podría ser llamado grupo de escritura. Pero bueno, en este caso son grupos de revisión. Entonces, lleva bastante tiempo para los participantes porque en realidad, bueno, primero tienen que dedicar tiempo a producir el texto que luego van a compartir con sus compañeros, pero además también tienen que dedicar tiempo a comentar los textos de los compañeros, compañeras. Entonces, uno de los factores que son fundamentales, yo creo, es que al principio de la experiencia esto se aclara y se pide el compromiso de quienes se van a sumar a la propuesta. Como la propuesta no es obligatoria, digamos, esto funciona. Pero además yo creo que un factor que fue primordial fue invitar, cuando se dan estos talleres, las voces de quienes ya han participado en los grupos de escritura. Si es en vivo y en directo, mejor. O sea, ¿vieron tipo los testimonios que se dan? Yo creo que eso es una parte importante. Hay una autora que a mí me gusta mucho como escribe, que es Guerin y Aitchison, dos australianas, y ellas dicen, bueno, uno no sabe de qué va un grupo de escritura hasta que no forma parte de uno. Y esto tiene que ver con lo que encontramos, ¿no? O sea, cómo la participación sostenida ayuda a esto. Por lo general, los grupos de escritura que yo coordino no tienen tienen una fecha de inicio, pero no tienen una fecha de cierre. Y el cierre, o sea, o cuando dejan de participar la gente, lo que siempre reportan es precisamente la falta de tiempo. No falta de ganas ni disconformidad con la propuesta, sino falta de tiempo.
para poder dedicar a la labor al interior de los grupos. No sé, Guada, si querés contar ahora, porque el encuadre del taller es parecido pero diferente. Es decir, tenemos algunos principios, como decíamos, que los hacen comparables a las dos iniciativas pedagógicas, pero de alguna manera tienen su diferencia, porque una nace producto de la necesidad planteada por una institución que propone desarrollar talleres de escritura, o nosotros les proponemos a la institución y la institución acepta desarrollar talleres de escritura. Nosotros tenemos por el momento dos tipos de cursos, uno que está planteado para estudiantes que recién comienzan en la carrera de posgrado y cuyo objetivo es familiarizar a esos estudiantes con la tesis como género discursivo, digamos. Y este taller del cual hablamos en el estudio está más pensado para estudiantes avanzados y lo que se propone es trabajar sobre la propia tesis, ¿no? Que en algunos casos, como les digo, la tesis es un texto que muchas veces integra textos previos, entonces a veces los estudiantes vienen al taller con un capítulo de libro que suponen que van a transformar en tesis. Yo creo que una gran motivación, digamos, que un gran factor que motiva a los estudiantes y sostiene la motivación, de acuerdo con las declaraciones de los mismos participantes, es que están trabajando con los propios textos, están trabajando para terminar su tesis. Porque lo que nos dicen es, este taller me gusta porque es bien sobre la práctica, me dice, la teoría que nos dan tiene que ver con lo que tenemos que hacer en la práctica, que es hacer nuestra tesis. Porque por ahí un cuestionamiento que a veces tienen, no quiero cuestionar con los otros seminarios, pero lo que dicen los participantes es que los otros seminarios que cursan son muy valiosos para la formación teórica, pero que están muy alejados en muchos casos de la escritura, digamos, del trabajo, de la investigación y la escritura de la tesis. Entonces, un gran motivador es trabajar sobre la propia producción del estudiante. Y otro gran motivador, y acá voy a ir tomando palabras de las personas que que sumaron sus aportes súper interesantes en el chat. Iba a hacer lo mismo, iba a relacionar con algo del chat, Guada, lo que decías. Si puedo primerito decir, lo que acabas de mencionar se relaciona un montón con lo que planteaba Stephanie Castiblanco, que decía cómo no, o sea, cómo ir más allá de que los comentarios sean significativos, etcétera. Stephanie, yo creo que es esto, lo que mencionó recién Guada. Como cada persona está involucrada en trabajar en un texto que va más allá, ¿no? O sea, no es un texto que escriben para el curso, no es un texto que escriben para el grupo, sino que es un texto que tiene una audiencia ajena a quienes lo están leyendo ahora. Entonces, eso también propicia de que no sean comentarios de maquillaje. Y yo creo que también tiene que ver en ambas iniciativas, en el taller de Guada y en los grupos, cómo, lo que decíamos antes, se encuadra el dar y recibir comentarios. Se enseña a dar y recibir comentarios en estas dos iniciativas. No es que les decimos, bueno, intercambien textos y listo. Hay un trabajo de andamiaje en ambas propuestas. Quizás no nos dé el tiempo para, digamos, concentrarnos, pero bueno, nada, me parecía que lo que habías dicho Bueno, yo recién, un poco Guada, lo que quería enganchaba retomar perfecto. era esto, también la intervención que acabas de decir y también la intervención de Nadia que dice que el diálogo no se da de manera espontánea. Claro, puede darse, Claro. pero no. Digamos, acá hay el diseño de las actividades docentes, digamos, las actividades pedagógicas planteadas como oportunidades de aprendizaje, diseñadas en función de una serie de conceptualizaciones vinculadas a qué es un texto, a qué es la escritura de textos en general y qué es la escritura académica y la escritura en el posgrado. Nosotros, en el taller, digamos, no es que le decimos comenten, sino que hay toda una serie de actividades pautadas que hacen mirar el texto con distintos lentes, ¿no? Nosotros lo planteamos por niveles, porque si no uno si mira todo junto, tal vez tiende a mirarlo primero lo que le resulta más familiar. Por ejemplo, nos decía una doctoranda de lingüística, yo lo primero que quería ver era si estaba bien escrito desde la forma, desde la puntuación. Y tal vez ustedes proponían mirar primero otro nivel, digamos, como ir planteando diferentes anteojos para mirar esos, el mismo texto de distintas maneras. Digamos, el taller es un taller breve, en este caso le digo 2 meses como máximo, y plantea actividades diseñadas para que los estudiantes puedan ver el texto de diferentes maneras
y ese comentario que realizan en función del lente que se les propone, que yo digo lente de manera metafórica, pero tiene que ver con una cuestión de entender qué es un texto, distintos niveles que se plantean para ver, y se forma un poquito a los estudiantes en estos tipos de niveles que uno propone ver, ¿no? Que incluso uno va ajustando esta forma de presentar los niveles o los distintos anteojos en función de la propia experiencia, lo que resulta más factible, sobre todo porque no todos los participantes son no están tan familiarizados con concepciones sobre el lenguaje, sobre el texto, entonces hay que ir formando de alguna manera en la reflexión sobre el lenguaje, ¿no? Que es en parte el trabajo que hacen, que lo lleva de alguna manera también y paralelamente una reflexión sobre la propia investigación. Bueno, y importante también para la motivación es la presencia docente, que valoran mucho, digamos, que el docente responda rápido a las consultas, que esté atento, independientemente de que están todos los participantes, que el docente también esté atento, ¿no? Que me escribo un mensaje y me lo responden una semana después, ¿no? Y también una cuestión importante, perdón, bueno, no, y otra cuestión es la cuestión de los retos, ¿no? Que me decían si íbamos a pasar ahora a la presencialidad. En realidad, en el caso nuestro, digamos, de los talleres fueron siempre virtuales, completamente virtuales. En realidad lo que vamos ajustando es la combinación entre el componente sincrónico y el componente asincrónico, es decir, de qué manera combinamos las actividades con este tipo de componentes. ¿Para qué usamos la sincronía, la presencia simultánea? Eso sí lo vamos cambiando porque las devoluciones nos van ofreciendo pistas sobre cómo optimizar o cómo cambiar las actividades docentes. Pero en realidad los mismos participantes dicen, no sé cómo sería esto presencial, dicen, porque muchas de las actividades vinculadas a la escritura y a la retroalimentación en este momento están muy mediadas por tecnologías. Entonces, ¿cómo sería este taller, no? Porque, otra cuestión que las motiva es la posibilidad de, en el marco de un cronograma fijo, tener flexibilidad. Es decir, que no es que tienen que revisar todas al mismo tiempo, sino que en el marco de algunos días pueden revisar en un día u otro, digamos, esa flexibilidad que otorga la mediación tecnológica, ¿no? Y también es un gran motivador. Porque tal vez si no fuera mediado por tecnologías, incluso hasta no lo podrían hacer al seminario, porque tienen muchas obligaciones, porque tienen hijos, porque tienen otras tareas. Bueno, un poco desordenado, pero intentamos con Viole como tomar algunos de los aspectos que nos fueron, ¿no? que fueron compartiendo aquí. Después hay alguien que pregunta, y aquí Viole también va a poder responder seguro, si este tipo de iniciativas se podría, que nosotros hemos hablado en el posgrado, pero si se podrían implementar en otros niveles educativos. ¿Querés, De Viole, hecho, sí. responder? Sí, a ver, los grupos de escritura con Elizabeth Rodas, una colega ecuatoriana, se implementaron. De hecho, hay una publicación sobre eso a nivel de grado con estudiantes que estaban finalizando y en segunda lengua. Así que sí, sí, en realidad, a ver, hay como en cierta forma se solapan, ¿no? O sea, lo que sería la revisión entre pares al interior de talleres con lo que son los grupos de escritura. Y sí existen propuestas dialógicas de trabajo con retroalimentación entre pares en diferentes niveles. Sí funciona y tiene que ver también con cómo se conceptualiza la escritura y su enseñanza, ¿no? O sea, todo esto. Pero sí, sí es posible. En lo que es, yo no sé, no tengo conocimiento, sinceramente, de grupos de escritura a nivel de primaria o secundaria, digamos, a nivel elemental o de escuela media, porque realmente no le he prestado mucha atención, principalmente porque, bueno, nada, el foco de mis investigaciones ha estado precisamente en lo que es la escritura relacionada con la actividad investigativa. Pero de seguro hay algunas propuestas, si no tienen el nombre específicamente de lo que son grupos de escritura, etcétera, digamos, de lo que es la revisión entre pares, que hay Claro, eso un quería mundo decir. de Por ejemplo, publicaciones. claro, uno de los aportes que mencionan los participantes del taller, que bueno, que estamos dando hace varios años, y
todos los participantes mencionan, toman este eje como, digamos, lo traen cuando uno les pregunta por los beneficios que han traído en el taller, es el tema de la transferencia, ¿no? Que nosotros entendemos como ellos han atravesado una experiencia que les ha propuesto pensar la escritura teniendo en cuenta la revisión, teniendo en cuenta el punto de vista de otro, incluso de otra disciplina, es decir, diferentes tipos de actividades que han vivenciado a lo largo del taller, y todos dicen que empiezan a aplicar, digamos, empiezan a implementar metodologías parecidas o similares en sus propias prácticas de enseñanza. Por ejemplo, algunos son docentes de secundario o docentes de la universidad en el grado, entonces tratan de, toman como guía, digamos, o lo que han vivenciado, y lo tratan de reproducir, obviamente adaptándolo a cada uno de los contextos en los que participan, ¿no? Como docentes. Bueno, con respecto a eso, complemento un poco lo que dice Wada. Participantes del grupo de los grupos de escritura, de alguno de los varios grupos que se han coordinado desde el 2012 hasta ahora, en realidad lo que cuentan es, a ver, lo digo con comentarios, ¿no? Que se me quedaron grabados a fuego. Viole, vos deberías enseñarle a los revisores de revistas científicas un poquito cómo dar feedback. Es esto, ¿no? O sea, les abre un lente crítico sobre cómo prestar atención a las formas en las que se retroalimentan los textos. Y esto ellos lo traducen a cuando actúan como revisores en revistas científicas. Fíjense cómo se transfiere en la propia labor investigativa, y lo transfieren también cuando ellos mismos supervisan tesis de grado o posgrado. Y cuando ellos mismos, como comentaba recién Wada, o sea, por ahí están a cargo de determinadas cátedras, etcétera, intentan aplicarlo en sus devoluciones como docentes. Porque precisamente es esto, ¿no? O sea, nosotras, ambas propuestas, lo que abrazan es un determinado posicionamiento con la retroalimentación que va más allá de detectar errores y corregir los textos, ¿no? O sea, y abraza esta instancia más dialógica y que tiene en cuenta de que no hay una forma correcta de hacerlo, sino que el texto va a mejorar cuando se da lugar a estos diálogos y a poder, en vez de decir está mal, descubrir cuál era la intencionalidad de ese autor, ¿no? O sea, para poder ajustar y ir afinando el texto como para que sea un poco más efectivo con su audiencia. Entonces, esto que decía Wada de la transferencia, realmente fuimos viendo, todavía si bien no realizamos un análisis sistemático, las dos encontrábamos que, bueno, una resonancia de ambas iniciativas era esto, ¿no? O sea, cómo aprender a dar y recibir comentarios, saber hacer, se traduce y se utiliza en otros ámbitos. Sí, acá hay algunas preguntas interesantes. A ver. Bueno, voy por orden, no sé si hay alguna que no hemos tenido en cuenta porque tenemos el chat chiquitito, pero por ejemplo plantean con qué criterios han podido establecer que eso funciona, cómo han identificado las mejoras en la escritura académica de los participantes. Perfecto. Bueno, si es por la clínica, realmente ellos vienen con un borrador y se van con el borrador revisado, es decir, que el trabajo final, la entrega es el borrador revisado a partir de todos los comentarios. Y antes, digamos, primero reciben los comentarios de los pares y de los docentes que participamos. Y después lo mandan a los directores, y si no puede ser a un director, a un colega del área, y con todos esos comentarios entregan otra versión. Es decir, que ellos, hay una, digamos, una forma, digamos, no es la única, ¿no? No es la única. Pero una manera es comparar la primera versión con la segunda, y después las entrevistas que hacemos, que de alguna manera uno puede poner en diálogo con esos capítulos. Y después lo que se doctoran también, que nos escriben, digamos, que nos agradecen, eso también, bueno, pero ese es un plus, digamos, la cantidad de personas que hicieron la clínica, que vamos teniendo nosotros registro, que finalmente se terminan doctorando, por ejemplo, ¿no? Antes de pasar a la otra pregunta, ¿querés decir algo, Viole? Sí, seguramente sí. Sí, en realidad, a ver, eso tiene que ver también un poco, creo, con los marcos que uno abraza. Sinceramente, el foco de mis indagaciones no ha estado nunca en los textos.
ha estado siempre en los escritores. Por eso es que, si bien hemos analizado los intercambios al interior del grupo, etcétera, en realidad mi mayor interés siempre ha estado en ver los comentarios, no tanto un producto inicial, un producto final, porque en realidad, claro, los grupos de escritura no están solamente para mejorar los textos, en realidad el mayor objetivo del grupo de escritura es mejorar el escritor, no el producto. Esto tiene que ver con una visión de la escritura de que en realidad los grupos abrazan un enfoque procesual de la escritura, donde el foco estaría en los escritores, no en el producto, y además en una visión de la escritura como una actividad social, donde el foco está en los intercambios, las negociaciones que se dan para la producción de textos, y también en una conceptualización de que en realidad saber escribir es a desarrollar una identidad de escritora y participar en determinadas comunidades discursivas. Entonces esto atañe toda una transformación de la persona, no solamente los textos. Por ende, sinceramente, yo en mis investigaciones nunca puse el foco en los textos, No, por eso pero yo a ver, decía si que vemos, es un indicio. Por ejemplo, claro, otro indicio de los talleres de escritura es que de los talleres se han armado grupos de escritura. Es claro, decir, y a la eso iba. relación que se ha generado entre los participantes ha sido tal que ha dado lugar a un grupo de escritura. Por decirle, es decir, yo les marco algunos criterios, no quiere decir que sean los únicos, que por supuesto, Claro, lo vinculado a cómo cambian su visión acerca de las prácticas de escritura, cómo cambian el hecho de que alguien diga que puede transferir o puede incorporar alguna de las prácticas que realizaron como participantes de un taller en sus propias prácticas como docentes, también es un criterio que uno puede pensar de acuerdo, como dice Viole, según dónde se pare pensando la escritura, también puede ser un criterio para evaluar los resultados de una determinada experiencia, ¿no? igualmente está buenísima la pregunta, porque en realidad cuando uno metodológicamente y, digamos, teóricamente abraza todas estas ideas, se choca con las lógicas institucionales, ¿no? Donde a uno le piden, bueno, señor, pero muéstreme los resultados, muéstreme si esto es efectivo. En realidad, a ver, la típica medida que se usa, a ver si los grupos funcionan o no, es las publicaciones. De nuevo, los grupos se trabaja con proyectos de escritura como reales, si quieren llamarlos. Entonces, quizás otro aspecto, como decía Wada, uno puede mirar diferentes aspectos, es la cantidad de publicaciones que han podido llevar adelante, a ver si el texto que se pasó por el grupo de escritura termina siendo publicado o no. Eso también podría ser un indicio. Otro indicio es lo que narran los propios participantes con respecto a sí mismos como escritores. Cómo cuestiones de identidad empiezan a jugar. Entonces ahí también se ve, ¿no? O sea, cómo la participación en este tipo de experiencias impacta en el desarrollo de una identidad autoral, en el desarrollo de una identidad académica, porque también, o sea, conceptualizamos que investigación, escritura y academia están sumamente imbricados. No sé si respondimos. Sí, como que Bueno, depende, los criterios muchísimas. dependen. Pero, porque ahí me da cosa, perdón si hay alguna pregunta que no pudimos Sí. responder, pero después hay una última que rapidito respondemos, si tenemos en cuenta concepciones de escritura, aspectos lingüísticos, arquitectura del párrafo, sí, pero no como contenido en sí mismo, sino como un contenido en función de la práctica, ¿no? No es que vamos a dar toda una semana de párrafo, sino que se ofrecen ciertos contenidos vinculados a distintos aspectos del análisis de un texto, pero en función de poder generar esa mirada sobre el texto y esos comentarios. Perdón. No, no, muchísimas gracias. Yo creo que acá nos podemos quedar disertando un muy buen tiempo en estos temas porque han suscitado muchas inquietudes. Agradecerle a Luisa, a Marlene, a Stephanie, Jonathan, a Juana, a Marlene, a Nadia, al profesor José María, a Claudia, quienes participaron activamente acá en el chat con sus preguntas y ustedes gentilmente nos las resolvieron. No quiero cerrar este espacio sin darle la palabra a un invitado especial, al profesor Francisco. Por allí nos estaba solicitando un momento de presentación porque tiene unos comentarios interesantes que nos gustaría escucharle ya para ir cerrando este escenario de diálogo. No sin antes agradecer, por supuesto, nuevamente
excelente presentación que nos hace la profesora Laura Colombo y la profesora Guadalupe Álvarez y todas estas inquietudes que han suscitado. Yo creo que, como ustedes bien lo señalaban, esto no es un asunto solamente para las tesis doctorales, sino para los trabajos de maestría y otros escenarios de formación, y que creo que muchos de los colegas asistentes, de nuestros docentes, estudiantes y demás, tomaron atenta nota de cómo hacer esa transposición de esta propuesta que ustedes tienen a otros escenarios educativos. Profesor Francisco, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos Bueno, muy bien. gracias. No, en realidad pido disculpas porque lo que quería hacer era una pregunta, pero me parecía como deshabilitado, entonces levanté la mano. Pero bueno, ya que me dieron la palabra, la voy a aprovechar. Les quiero agradecer muchísimo a las dos expositoras porque hicieron una presentación muy interesante en el sentido de que se puede aprovechar mucho para el trabajo en relación con la enseñanza de la escritura, no solo en el nivel posgrado, yo trabajo sobre todo en nivel grado y creo que hay muchas de las reflexiones que ellas aquí presentaron que son aprovechables. Lo que pensaba era esta cuestión del temor de a mostrar los borradores, que es bueno, es un fenómeno que también ocurre en el nivel grado y que tiene que ver, creo yo, con una idea bastante sesgada de la escritura que anula la posibilidad de un proceso. O sea, los estudiantes de idea se sienten que lo que están mostrando es el resultado último. Yo, en general, en las clases insisto en cosas como, bueno, piensen que, por ejemplo, los actores no conocen el texto el día del estreno, sino que tienen ensayos que se van acercando. O sea, entender que no tiene nada de malo que algo sea un supuesto paso en falso, porque es en realidad necesario a veces para poder llegar a la versión superadora. Y a veces hasta les digo, bueno, no, pero no es que yo ahora levanto esto y me lo llevo a la imprenta y ya queda, viste, fijado para siempre. Muéstrenos en qué momento están para ver cómo podemos seguir, eso es todo. Pero bueno, me parece que falta esa idea de la escritura más como un proceso y pensaba en relación al principio de la exposición, cómo hay muchos talleres de tesis que son en realidad una suerte de voluntad de tapar el sol con las manos porque, a ver, un taller de tesis de 10 horas reloj es una cosa, digamos, muy poco productiva. Pero ¿qué se supone que hay en 10 horas reloj? Que la escritura académica consiste en la citación y en alguna otra cuestión normal, digamos, formal, organizativa. Entonces, también desde la gestión de las carreras de posgrado, hay un problema con las concepciones de escritura, ¿no? Y que creen que la escritura académica es una lista de normas. Y ahí entonces los docentes nos vemos porque yo he ido a dar esos talleres de 10 horas y la verdad que, bueno, hacemos lo que podemos. Alguna cosa llegamos alguna inquietud logramos sembrar, pero no vamos mucho más allá de eso en 10 horas, que además por eso son mentiras siempre. Era eso lo que quería comentar a partir de lo que había estado escuchando. Muchas gracias por el espacio y por decirlo. A usted, profesor Francisco, muchísimas gracias por su comentario. Yo creo que esa es una tensión que acá se nos plantea, ¿cierto? Esos cursos institucionales que nos mencionaban, pero también esas apuestas un poco más voluntarias que nos mostraron acá nuestras colegas de su experiencia allá en la Argentina. Entonces, pues digamos que, como decíamos, esto es un escenario que apenas abre el debate, que abrirá muchas perspectivas, muchas apuestas que no solamente, como lo decíamos antes, están ligadas a posgrado, sino también a grado e incluso a escenarios de formación posiblemente en educación media. Bueno, ya digamos que por asuntos de tiempo cerramos este escenario que acá tenemos. No olvidemos que hacia las 10 de la mañana vamos a tener el tercer momento de las mesas de discusión, de las mesas donde se presentan las distintas ponencias. Vamos a tener 20 ponencias en simultáneo, 5 mesas que estarán allí habilitadas. Entonces, invitarles a todos para que estén allí en este proceso de trabajo entre 10 y 11 de la mañana. Ahora vamos a tomarnos un café
fruto un poco de la madrugada que tenemos acá en Colombia. Entonces, aprovechemos este espacio. Y a las 11:15 les invitamos para que estemos nuevamente acá en esta aula, en este espacio, con la conferencia sobre la educación rural imaginada, itinerarios políticos y de política pública en escenarios específicos. Es una conferencia que nos convoca mucho pues, a todos los interesados en este tema tan importante como es la educación rural. Y pues ese sería el escenario, digamos, ya para cumplir la agenda en esta mañana del día de hoy. Nuevamente extiendo mi agradecimiento a todas, a todos los participantes en este día, en esta mañana, a los comentarios que se hicieron acá en el chat, a las preguntas que se hicieron también directamente y comentarios por parte del profesor Francisco. Y nos vemos entonces ahora a las 10 de la mañana en las mesas simultáneas y posteriormente a las 11:15 ya con la segunda conferencia de la mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.